del sector, en este histórico militante de la vida que, hundiendo sus pies en lo más glorioso de nuestro pasado, ha hecho camino al andar. Nuestro presidente ejecutivo entonces, Carlos Valle, que es una institución en sí mismo, tiene la palabra. Bueno, debo agradecer la presencia de ustedes y además la lección que nos ha dado Jorge Cholvis, que es un amigo entrañable y que yo tuve la satisfacción, inclusive, no voy a decir muchos siglos, pero sí muchas décadas, de compartir tareas con su padre, el economista Francisco Cholvis, al que recuerdo siempre porque está presente en el pensamiento como está presente el pensamiento de Zambay. Voy a ser breve porque con toda satisfacción para nosotros prácticamente ha consumido el tiempo Jorge, y con gran satisfacción nuestra, porque no es que decimos cuánto habló, es necesario escuchar este tipo de clases, de disertaciones, porque la generalidad va conociendo detalles que hacen a la defensa de nuestros derechos, y saber el por qué es imprescindible que haya una asamblea constituyente y que se apruebe una nueva constitución en base a la constitución del 49, ayornada y, digamos, más que corregida, aumentada, y creo que eso nos va a dar la salida. En cuanto al diagnóstico, le reitero, voy a ser breve porque después está Graciela, está Pedro, y es justo que puedan hacer uso de la palabra. No, les quería decir que estamos enfrentando una situación muy grave, no hace falta que se los diga, y ya hemos llegado al límite de que hasta ahora nos decían: no hay que hablar, o no hay que decir, o no hay que criticar porque se perjudica al gobierno. Acá hay un tema que es cierto y que a mí me obliga, como defensor de los derechos de los jubilados, de los pensionados, no callar ciertas cosas, no consentir ciertas cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Hemos llegado a un punto, a una situación en que este gobierno, que es nuestro gobierno, se ha convertido en la sucesión del régimen que avasalló los derechos, nuestros derechos, y que dejó tierra arrasada, como dijo este mismo gobierno, pero sigue en la misma huella. Así como nosotros seguimos en la huella de la defensa de los intereses y de la vida digna de los jubilados, los pensionados, incluso de los trabajadores, porque necesitamos que los trabajadores estén bien, porque con sus aportes, con nuestros aportes y con los aportes del Estado, va a haber jubilaciones y pensiones justas. Yo trato a veces de no dar nombre porque ustedes ya saben de qué se trata, pero nosotros venimos peleando denodadamente para volver a la calidad de vida que tuvimos hasta el 2015.
no podemos olvidarnos que en 8 años logramos los mayores avances en seguridad social de toda la historia argentina. No hay que callarse más y hay que decir las cosas como son, porque nuestro propio gobierno trata de tapar todas esas cosas. Quiere comparar la situación actual con la que vivimos oportunamente. Y para nosotros, los que vivimos tantos años, fue la concreción de una utopía. Demostramos que se podía hacer, que se podía llegar. Y después, con un fraude internacional, que yo lo vengo señalando, se nos arrebató el gobierno, porque tenía que estar horas hablando, pero se nos arrebató el gobierno. Y acuérdense lo que yo digo, porque alguna vez va a ser público. No hubo una sola elección en la que no hubiera fraude y manejada por empresas internacionales. Quiere decir que no hubiésemos perdido ni hubiéramos tenido que tolerar estos 6 años. Pero aparte quiero decirles algo para que el que no lo sabe o trata de pasar por alto el tema, debe saber que no es posible que para los pobres haya habido un gobierno denigrante, ladrón, que nos dejó deudas, que fue criminal de guerra con el tema de Bolivia, que se está pasando por alto. Mataron a los hermanos bolivianos con nuestras armas, con la actuación de todos los miembros del gobierno y con la actuación personal de un gobernador que inclusive dejó pasar tropas y armas y además llevó el dinero a Santa Cruz de la Sierra para que se consumara ese crimen de lesa humanidad. Y el presidente de la República dice: Rodríguez Larreta es mi amigo, y dice Gerardo Morales es mi amigo. Es denigrante. No lo hemos votado para eso, ni lo hemos votado para que cuando se produjo el golpe institucional de estos tipos de la Corte, que yo creo que sabemos lo que es la historia de la Corte, como decía Jorge, pero estos han rebasado todos los límites. Además, están en poder del dueño del país, porque es el dueño del país. Un mafioso que entra, sale, va a cualquier país, hace lo que quiere, sigue con el narcotráfico sin control alguno, va y viene con aviones personales que no son registrados en ningún lado. Es el dueño del país. Y él es el dueño de la Corte Suprema, porque tiene encarpetado a los 4 por todos los delitos que han cometido, delitos económicos y de todo orden. Esta es la situación que estamos viviendo. Ahora, ayer, la verdad que lamento penosamente, estos días hubo elecciones en el colegio de abogados de la capital, y también Macri se ha posesionado del colegio de abogados de la capital. Esa es la justicia que tenemos. Si no salimos a la calle permanentemente hasta que esta gente se vaya, esta situación
va a ir desmejorando, va a ir de mal en peor. Y además hay algo muy grave que nos toca directamente. La firma, la aceptación de una deuda que no es nuestra, con el Fondo Monetario Internacional, porque lo han dicho expertos internacionales, que era una deuda nula, de nulidad absoluta. Le dieron a un individuo el dinero y ese individuo lo fugó del país, con todos los socios bancarios, financistas, todos los delincuentes que tenemos, que siguen caminando. ¿Cómo será la situación que un prófugo de la justicia argentina es protegido por un presidente que también está denigrando la tradición del pueblo uruguayo? Es vergonzoso también eso. Esos son los amigos de Macri. Y pareciera ser que Alberto no quiere enfrentarlos, o que él es tan bien amigo como Sergio Massa. Nosotros, cuando Sergio Massa era director ejecutivo del PAMI, tuvimos serios enfrentamientos porque quería que las AFJP siguieran adelante, porque él cobraba del Estado y de las AFJP. O sea que la agachada del otro día, cuando Cristina Fernández logra designar un senador nuestro, él inmediatamente nombra a una diputada de la oposición. Y no es ya una agachada, es la práctica permanente que tiene. Ahora, la firma con el Fondo Monetario Internacional significa, y ya lo estamos comprobando, la Confederación pidió en el último comunicado el 100% de aumento. Y hay gente que dijo es una barbaridad. ¿Cómo una barbaridad? Están hablando de una canasta familiar de 150.000 pesos. ¿Y cómo hacemos los jubilados, los pensionados, inclusive los trabajadores? Porque las dirigentes de la Confederación General del Trabajo están traicionando al país, a los trabajadores y a los jubilados. Porque en la medida que ellos sigan consintiendo que los convenios sean a la baja y que ya vemos el costo de vida cómo ha subido, ya vemos el porcentaje de la inflación y ya vemos lo que nos toca vivir en el futuro. Por eso yo les digo, hay que impulsar, hay que apoyar estos movimientos, como inclusive el del doctor Ramos Padilla, porque esta Junta no puede seguir, esta justicia no puede seguir. Y lamentablemente nosotros no tenemos la disciplina, la preparación necesaria, porque en otro país esto hubiera provocado o una guerra civil o un enfrentamiento, una revolución social. Lamentablemente, mucha gente, esos movimientos sociales que han proliferado, donde los dirigentes se llevan millones de pesos, e inclusive algunos tienen un ministerio en el gabinete y el otro una secretaría de Estado. Con esa gente no podemos ir a ningún lado. Entonces hay que exigirle a nuestro gobierno que cambie el rumbo. Y si cambia el rumbo, cosa que yo no creo, vamos a remar todos. Vamos a remar por la patria y vamos a remar por salir de esta situación.
porque decía yo, todos los males que tuvimos nosotros y que tenemos que pagar, pero la economía concentrada no tuvo ni régimen, ni tuvo pandemia, ni sabe de qué guerra se trata, y se llevan todo el dinero. Y los trabajadores y nosotros cada día estamos más empobrecidos y hay mayor cantidad de indigentes. Es lamentable, es doloroso, pero esto debe movernos a reclamar permanentemente y acompañar de cualquier manera estas movilizaciones que deben ser permanentes. Se está hablando a alguien que por la edad evidentemente no puede estar en una marcha, por ejemplo. No podría estar, pero por lo menos no me callo. Mientras me funcione la cabeza, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. Muchas gracias.